Estamos de acuerdo. Eh, que me expliques cómo es, como yo ya sé que, es- que, que cuáles son los triángulos con congruencia, que cómo hago util- eh, decir que son triángulos así, pero utilizando el teorema de las líneas paralelas. No sé cómo se podría desarrollar eso. Ok. Déjame, yo entiendo la situación. Ah, tú sigues viendo la guía, ¿cierto? Sí, profe. Listo. ¿Tú sabes qué dice el teorema de las rectas paralelas? Porque allí dice, en este ejercicio, un segundo, es que esa moto estaba un poquito fuerte. Entonces, allí decía, dice en el ejercicio, reto, en este ejercicio queremos usar el teorema de las rectas paralelas para demostrar el teorema de Tales. Es decir, lo que hicimos en el ejemplo de la página 15, pero al contrario. Vámonos a la página 15. Vámonos a la página 15. Me dice si ya, si estás viendo. Sí, profe. Esto que hicimos en la página, vamos a utilizarlo pero con efecto contrario, para demostrar el teorema de las rectas paralelas o rectas cortadas por paralelas. Aquí lo que nos están diciendo es tenemos dos rectas y todas estas dos rectas están cortadas por rectas paralelas. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar que esos tramos que han sido cortados son congruentes, es decir, el tramo de aquí a acá es congruente con el de aquí a acá, y el de acá a acá, y el de acá a acá. ¿Sí me hago entender? Ah, profe, y como las dos rectas paralelas, podríamos hacer así. Si las líneas son paralelas, si son concurrentes. Porque Congruentes. para hacer líneas paralelas, sí, sus ángulos deben ser congruentes. Sus ángulos, sus ángulos, no. Utiliza la medida de las distancias. Mira, podríamos demostrarlo utilizando el teorema de Pitágoras. Mira, tenemos este, ¿cierto? Voy a dibujarlo en el tablero. Vamos a utilizar este tablero. Me dices si ves el tablero. Aunque está tantito rayado. Ya lo veo. Te voy a trasladar la situación acá, ¿vale? Para que nos demos cuenta. Tenemos un supuesto dos líneas.
que están siendo cortadas por dos paralelas. Voy a ponerlas de rojo. Profe, y ahí también me dice Espéreme, que, espérame. ponga otra línea. Ay, Entonces yo puse una línea a la mitad del espacio allá arriba de Y. Del espacio de Y para arriba puse una mitad. espérame tantito, sigamos la lectura juntas. Dice, así supongamos que tenemos este triángulo de lados ABC. Entonces, Sí, este es A, este es B y este acá A, B, C. ¿Cierto? sí, profe. Perdón. Y luego dice, junto con una recta paralela a uno de sus lados. Intenta usar el teorema de los lados paralelos junto con algún criterio de congruencia de triángulo para probar que el triángulo de lados ABC es congruente al triángulo de lados XYZ. En este caso, XYZ viene siendo este X, Y y Z, ¿cierto? Sí, profe. Entonces Inclusive, yo aquí ya puse tú pusiste, lo de la línea que necesito otra recta. Yo puse arriba la mitad de X y la mitad de Z. pusiste otra recta. Sí, No es necesaria. sí, ¿Por qué ahí quieres digo. poner? Ah, bueno, listo. Vale, hagámosle. Hagámosle porque creo que te estoy siguiendo. Dale. Ahí Así, dijeron, horizontal. mira, Horizontal, ¿cierto? sí, igual que Y. Ujú. Paralelo a Y. Listo. ¿Qué más? Y le puse mitad X y mitad Y. X sobre Y sobre 2 y Z sobre dos. Ya empezamos a escribir algebraicamente así. X sobre 2. Sí, X sobre 2 Ajá. ¿Qué más le pusimos? y X sobre Z. Z. ¿Y X sobre Z? Sí. Listo. ¿Qué más hicimos? Bueno, hiciste. No tengo nada. No, solamente eso, porque no sé muy bien cómo utilizarlas. El teorema Lo que de... no, lo que no entiendo es por qué X sobre 2. X sobre Z bien. Pero X sobre 2, ¿por qué? Porque X es la mitad de X. Ok. Entonces, mira, aquí es cuando no es necesaria esta línea. ¿Recuerdas que en el ejercicio de la página 15 y 16 tenían ellos tres líneas porque tenían tres paralelas, pero hicieron uso apenas de dos, ¿cierto? Pero es que la guía, aquí Ajá. en este punto, dice, es congruente al triángulo de lados X, Y, Z. Ayuda. Necesitas tres rectas paralelas y ya tienes dos. Pide ayuda si la necesitas. Sí,
Con eso no hay problema. Lo que digo es que aquí, en este caso, no la necesitas, porque no tienes Ah, ok. distancias. Si tuviéramos distancias, sí, pero en este caso no la necesitas, porque no las tienes, no tienes distancias, tienes apenas eh, las variables que muestran ¿cómo se llama? Ah, las variables que muestran los lados, ¿sí o no? Sí, señora. Entonces utilicemos ese x dado que z. Voy a borrarlo y voy a ponerlo de nuevo porque lo escribí feo. Utilicemos ese x dado que z. X dado que z, ¿cierto? Para que sea congruente. Arriba en el teorema estábamos mirando que las rectas paralelas si eran semejantes. En este caso vamos a mirar si son congruentes. Debe darnos como igual. ¿Igual a qué? X dado de que Z con respecto a qué triángulo. Recordemos que aquí tenemos dos triángulos. Uno grande. Voy a dibujar aparte el pequeño, ¿vale? Y otro pequeño. Y, X, Z. Y voy a borrarlo. Un momento, ¿vale? Yo siempre saco las cosas de su lugar para poderlas entender. Entonces, tengo el triángulo grande que es ABC y tengo el triángulo pequeño que es X, Y, Z. Pero X y Z, dada en la relación, hacen parte de quién, De A y C. ¿cierto? ¿Cómo podemos escribir entonces la relación con el triángulo grande? Podríamos X sobre Z Ya lo tenemos. y asimismo con A A sobre C. sobre C. Bien. Ahora, para que estos dos se puedan relacionar, yo puedo decir que A menos X y C menos Z para poder decir que son iguales. ¿Sí o no? A le quito Sí, X y C le quito Z. Es lo mismo que decir que la relación de X y de Z. ¿Sí o no? Para que sean iguales. Dada esta sí, señor. igualdad, aquí ya puedo entonces observar utilizando qué cosa me sirve aquí. Una ecuación. Bueno, sí, pero ¿en qué términos? ¿Qué propiedad me permite continuar con esto? Mm, Lineal no se puede, ¿cierto, profe? No, no, no. Que ¿Qué no puede. propiedad me permite decir que esas dos cosas son iguales? Igual, propiedad, igualdad. Sí, esa igualdad tiene un nombre. ¿Cómo se llama? eh, as- eh, el, podría, no, Sí, continúa con lo que iba a podríamos decir. utilizar el teorema de las rectas paralelas. Eso es lo que estamos usando. ¿Qué tengo que hacer entonces allí? Re- No, restar los dos valores, no sé. No, pero no tenemos valor numérico. Se te está olvidando algo. Sí. Proporción. Es, ¿Cómo aplicamos la proporción, Luisa?
La proporción, pues es de las razones iguales. Y ahí tenemos las dos razones. Ajá. La suma Para que nos dé entre esa estos igualdad que tenemos valores, que hacer. eh, las, hacer una suma entre esas dos divisiones. Mira, podríamos z Ajá. más ¿Más? ¿Segura? ¿Qué nos dice el teorema de la proporción? menos. El Hay que teorema de la proporción nos dice que hay que multiplicar los extremos. Y si esa multiplicación nos da igual, entonces son congruentes, hay una proporción. Entonces, x multiplicado con c menos z. Voy a ponerlo entre paréntesis para que no haya confusión. Nos debe dar igual a z multiplicado con a menos x. Z sobre, sí. Ahora sí, ¿cómo entonces resolvemos esto? Pero como, profe, como es variable, se tendría, no sé, no hay números. Lo único que podríamos hacer, creo, Uh-huh. es adjuntar. Recuerda que estos no son números. Lo que podemos hacer es seguir el procedimiento de que hacemos con las letras, multiplicando x por c, x por z, z por a, z por x. ¿Sí o no? X por c nos queda x por c y x por z menos x por z. Y, Z y por... X es sí misma no haría nada. No queda allí Por ende, expresado. X Queda allí se expresado. soluciona. Simplemente estamos resolviendo la proporción. ¿Cómo quedaría el otro lado? Z, sí sería Z por A. Ajá, Sería sí. Z por A. Z Menos ¿quién? menos Z por X. Ajá. Perdón, pero es que tengo que moverme. Listo. Ya tenemos estos dos términos, ¿cierto? Sí. Tenemos estos dos términos. Pero resulta que tenemos XZ a ambos lados. ¿Sí o no? Perdón, Sí, profe. ahí sí Entonces, podemos ¿cómo? despejar. ¿Sí o no? Sí, sí, profe. ¿Cómo despejamos? Pues podríamos pasar. Uh-huh. De acá para acá. ¿Lisa? Podríamos. Espera. No, al revés, se podría. Al revés. Listo, hagámoslo al revés. Entonces, es de acá para acá. Vale. Entonces, lo que está negativo pasa al otro lado, ¿cómo? Señora, profe, ¿puede repetir? Lo que está negativo pasa al otro lado, ¿cómo? A positivo. Entonces, tenemos menos ZX más XZ y
Tenemos un término negativo, otro positivo, eso nos da como, ¿cuánto nos da? Cero. Negativo. No, nos da cero. Es el mismo término, pero con, ¿cómo se llama? Con signos diferentes. Entonces nos da cero. Y tenemos esta igualdad. Esto no indica que son paralelas. Por tanto, demuestra el teorema de Tales. Ah, Mira, entonces ya, X ya con entendí. respecto a C y Z con respecto a... Sí, señora. Gracias, profe. De nada. Ana, ¿tienes alguna duda, Ana? Sí, profe. Dime, cuéntamelo todo. Momento, estoy buscando la página. En, en la última, profe. En la 27. Página 27. Sí, profe. Espérame tantito que está cargando. 26. Sí. Ya voy, dame un momento, que no quería cargar la hoja. 26. Entiendo. Es para... Sí, dame un segundo, yo busco la pregunta. Es que allí son letras. Supongamos que los segmentos AX, te lo voy a escribir en la forma en la que están aquí en orden, ¿vale? En ese tablero. Tenemos AX, BY, CZ, DW.
Y cuando te preguntan, por ejemplo, luego de por ejemplo, las igualdades que allí te aparecen son AB por GB, GF igual a CB por EF. ¿Sí, Ana? Esas son las que muestra lo que no muestra, lo que aparece en esos recuadros, ¿vale? Sí, profe. Está pasando, no sé, están abiertos, ángeles están cantando, los demonios están viendo, no hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí algo está pasando. Los cielos están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están viendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad.